1,2 millones de personas subalimentadas, lo que representa un desafío para el país poder abarcar toda esta condición de las personas que lo están padeciendo. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es uno de los grandes temas que va a empezar a trabajar en Latinoamérica, que es la malnutrición, la combinación entre el hambre y la obesidad. Lo primero que se subraya en este tema de seguridad alimentaria es que tenga la cultura una alimentación propia en el producto de la región y concientizar de que se apoye como tal al consumo local y no a las extranjerías. Actualmente en el Cauca hay que considerar una presencia histórica de las guerrillas, el cual está generando un gran conflicto armado y se muestra una naturaleza donde hay dos tipos de efectos generados por la violencia en la población de los campesinos, indígenas y los afrodescendientes, el cual están solicitando medidas de protección esencial porque están viéndose afectados psicológica, emocional y físicamente frente a esta situación, donde se han hecho grupos solidarios, donde se hacen actividades de integración en la comunidad para poder mejorar toda esta situación y que las personas no se vean tan condescendientes frente a este tema. Las iniciativas locales planteadas en la noticia del reportaje tienen mucho que ver, ya que las dos buscan combatir un mismo fin. En cuanto a la noticia, nos damos cuenta que el principal tema a trabajar es la malnutrición, que es la combinación del hambre y la obesidad, y su principal iniciativa es acercarse cada vez al productor y al consumidor, generando estrategias que tengan una cultura de la alimentación, se opte por el producto de su región y concientizar que se debe apoyar el consumo local, pues eso hace fomentar la identidad cultural. Y en cuanto a la iniciativa planteada en el reportaje, en ese caso en el municipio de Argelia Cauca, consiste en tener un mejor entorno social como familiar, teniendo en cuenta que antes se vivían problemas de guerrilla. Por esta razón y por muchas otras han dado el paso a seguir para desarrollar y poner en práctica una serie de proyectos que benefician especialmente a las familias rurales. En estos proyectos se encuentra la forma de cultivar mejor los productos del campo para que asimismo se pueda obtener una buena cosecha, y bien sea para el consumo de ellos mismos o para la distribución del mismo. Tipo de proyectos, estrategias y demás buscan contrarrestar el mal consumo y manejo que le estamos dando a nuestros alimentos por el tema de la subalimentación y hambre. Y en el reportaje vemos que lo que busca contrarrestar es la pobreza, la guerrilla y la siembra de cultivos ilícitos, lo cual tiene mucho que ver. La mejor manera es incentivando a las personas a hacer cosas para el bien de ellos mismos, ya que tienen la oportunidad de cultivar sus propios alimentos, serán más conscientes de que se debe consumir o cultivar con más frecuencia o que no. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Laura Oliveros y ahorita les vengo a explicar una de las relaciones que encuentro entre la noticia y el documental escogido a trabajar. La principal relación que se encuentra en estas dos es la alimentación y la preocupación del desarrollo del pueblo colombiano. En la noticia nos expone de que el pueblo colombiano se está muriendo de hambre. Aquí también nos comparten unas propuestas o específicamente unos puntos de vista a tratar para que esto mejore. Sí, pues la falta de alimentación en algunas partes del país está provocando la necesidad y el hambre del pueblo colombiano, ya sea porque no tienen los recursos, porque no llegan hasta allá o porque simplemente no logran cosechar lo que tienen y pues no es la manera económica que se maneja pronto en ese lugar. Con respecto al documental, se nos expone un proyecto para familias rurales que se lleva a cabo en Argelia del Cauca, en el Cauca precisamente. Esto lo que hace es enseñarle a las comunidades en cómo trabajar sus tierras y les brinda recursos económicos y educación para llevar a cabo esto. Esto les permite generar como esperanza para desarrollar mejor su economía, ya que si ellos pueden conseguir sus cosechas, pues no solamente lograrán abastecerse ellos mismos con los productos que ellos cosechan, sino que también pueden venderlos en el pueblo más cercano, ¿sí? Esto les dará ingresos adicionales. Tengamos en cuenta de que este pueblo ha sido afectado por la violencia. Entonces acá este pueblo ha sido dejado por el gobierno, donde no tienen muchos apoyos ni recursos económicos, por lo de que este proyecto que llegó allá para ellos debe de ser muy bueno. Primera relación es esa. El segundo, la preocupación de desarrollo por los dos, por el documental y la noticia. La noticia quiere que el pueblo colombiano
aprenda a comer y que se generen nuevas alternativas para que no se pierdan nuestros alimentos. Dado de que somos un país exportador, no que exporta, teniendo la capacidad de hacerlo. Nuestros climas y nuestras tierras, nuestra gente del campo, puede generar productos que quizás nosotros traemos de otros países. Esto nos hace adquirir un valor agregado a nuestros productos, afectando muchísimo más nuestra economía. Fuera de esto, pues nuestros campesinos se quedan con sus cosechas. A esto añadámosle que sale la cosecha y en el transcurso, mientras se trata, digamos que este producto, pues muchos de ellos se pierden en el proceso, perdiendo el valor, ya que se prefiere exportar alimentos que comprar en nuestro propio país, surtirnos con nuestros propios alimentos producidos. Se pierde el valor, se pierde el alimento como tal, habiendo personas pasando hambre, no se aprovecha. Y ya por el lado del documental, el desarrollo. ¿Qué quieren estos proyectos? Es ayudar a las familias rurales a generar su propio alimento y ayudarse de forma económica. Esto les permitirá desarrollarse y no pasar tanta necesidad. Si tú tienes tu casa, tus tierras, en este caso ellos, tú las trabajas, tú sacas tu maíz, tu tomate, tu cebolla. Dependiendo de donde estén ubicados, así mismo van a poder producir su alimentación y pues venderla a sus vecinos o en los pueblos cercanos, generándole un ingreso económico adicional, dándoles estabilidad y mitigar un poquito la cuestión del hambre en nuestro pueblo colombiano. Eso por el parte de las relaciones. Vamos a pasar en el punto donde nos piden que podríamos nosotros mejorar de estas iniciativas en el sentido del buen vivir y la alternativa al desarrollo. Lo único que entraría yo a poner como añadidura es más colaboración por parte del gobierno, en enfocarse en el pueblo. ¿Cómo es posible, como les explicaba anteriormente, cómo es posible que si nuestro pueblo colombiano, nuestros campesinos, pueden generar cosechas de calidad, porque pues nadie mejor que ellos que para trabajar la tierra, se estén trayendo productos de otros lados y no se les compre a esos pequeños campesinos que podemos convertirlos en grandes productores pues en el producto que ellos cosechan, ya sea el arroz o el maíz, que también es importante para la alimentación colombiana. Es esta parte, no dejar a los pueblos solos, sí apoyar más su economía, incentivándoles, no quitándoles como sus tierras ni los beneficios económicos, dándole más valor a sus productos, porque pues llega el momento de que la cosecha, el cultivo y todo este proceso, llega a ser más caro que cuando tú lo vas a vender. A veces se desvaloriza mucho las cosechas. Entonces eso también podría ser una gran iniciativa. Esto es lo único que yo le pondría como añadido, tener más participación por parte del gobierno y más apoyo por parte de ellos para nuestros campesinos. En cuanto a las problemáticas en Colombia, se está realizando un seguimiento frente a la pérdida y desperdicio de los alimentos y el aumento de las personas que no comen bien. Se buscan adelantar iniciativas que permitan consolidar una medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos que se da en el país. Como primera medida se generan estrategias donde se adopte una cultura de alimentación apoyando a los productores de su región y el consumo local. De igual forma, se están generando alianzas con los pequeños productores y sus cosechas para que puedan adquirir insumos de forma consolidada. El hambre y la desnutrición son dos estados que se consolidan con la carencia de bienes y servicios. Hay un gran porcentaje de las vías terciarias en mal estado y es por medio de ellas donde se transportan los alimentos perecederos. Al estar en mal estado estas vías se perjudica el transporte, entonces no se da la garantía de que los alimentos lleguen a su destino y esto va repercutiendo en la generación de la pobreza. Para combatir todas estas representativas problemáticas sociales, se pide que este sea uno de los ejes centrales en los planes de desarrollo, la infraestructura y bienes públicos en que se encuentran en atraso.
Como conclusión, la población de Argelia Cauca se ha convertido en una población ejemplo de superación, siendo esta una población fuertemente golpeada a lo largo de la historia de Colombia por la violencia de grupos armados al margen de la ley, y no solo esto, sino siendo un objetivo clave para propiciar el cultivo de la coca. A pesar de todo ello, han demostrado que con unión, integridad, esfuerzo y solidaridad todo es posible, tal cual lo describe el buen vivir. La población puede llegar a obtener un desarrollo sostenible a través de la realización de programas que involucren y enseñen a la comunidad la importancia que tenemos cada uno de nosotros como miembros de una sociedad en el proceso del tan anhelado desarrollo y progreso. Y a través del desarrollo de estos programas integrales y sociales es como este pueblo de Argelia Cauca ha encontrado la manera de impulsar la importante actividad del campo. Todo un reto que, junto con el problema de la subalimentación que hoy en día padece Colombia, tiene y supone grandes dificultades para ser superadas por el gobierno actual. Quienes deben favorecer y fortalecer y crear este tipo de ambientes de fortalecimiento y de enseñanza que a lo largo de muy poca intervención en muchos municipios de Colombia han demostrado que la idea de un desarrollo es posible, demostrando grandes resultados. En estos momentos aún falta mucho por hacer por ellos, ya que en su totalidad no todos los factores se han fortalecido para garantizar el aprovechamiento de los suelos y del cultivo. En este tipo de municipios tan alejados del Estado y del mismo gobierno, pero tan cerca a la misma vez de la violencia y la marginalidad.